¿Qué significa realmente vende humo? No siempre es un peleador, también puede ser una pelea. Son esos combates que la UFC promociona durante meses como si fueran el evento del siglo. Conferencias agresivas, careos intensos, trailers épicos y una expectativa por las nubes, solo para que, cuando finalmente suena la campana, el resultado sea una pelea aburrida, una lesión inesperada o un espectáculo que no estuvo ni cerca de cumplir con todo lo que prometía. Hoy vamos a repasar dos eventos más vendehumos en la historia de la UFC, muchachos. Combates que hicieron ilusionar a millones de fanáticos y terminaron convirtiéndose en una enorme decepción. La primera pelea entre Sean O'Malley y Merab Dvalishvili tuvo todos los ingredientes para ser un éxito, pero terminó siendo considerada por muchos como una pelea aburrida, no porque fuera un mal desempeño técnico de Merab, sino por la enorme expectativa creada alrededor del evento. Esta no se vio reflejada en un combate emocionante para el público en general. La pelea encabezó Noche UFC en el UFC 306 el 14 de septiembre del 2024 en la Esfera en Las Vegas, un recinto futurista donde la UFC invirtió decenas de millones de dólares para ofrecerle el espectáculo visual más impresionante de su historia. La empresa promocionó el evento como una celebración del Día de la Independencia de México, con una producción cinematográfica sin precedentes y con Sean O'Malley como una de sus mayores estrellas. Muchos esperaban un knockout de O'Malley o una guerra espectacular entre el striker más mediático del peso gallo y el luchador más dominante de la división. Desde el primer asalto quedó claro que Merab no iba a la pelea en los términos de O'Malley. Su estrategia fue sencilla pero extremadamente efectiva: presionar constantemente, cambios de nivel, derribos repetidos, controlar la reja y mucho desgaste físico. Merab consiguió varios derribos y acumuló más de 10 minutos de control, impidiendo que Sean encontrara la distancia para conectar sus característicos golpes largos. O'Malley apenas tuvo un momento de peligro en el quinto asalto cuando conectó una patada frontal al cuerpo, pero ya era demasiado tarde para cambiar el rumbo del combate. Lo que hizo que muchos la llamaran una pelea vendehumo no fue porque Merab peleara mal. De hecho, tácticamente realizó una actuación casi perfecta. La decepción vino porque se promocionó como una de las peleas más espectaculares del año. El evento se realizó en la Esfera con una producción histórica. O'Malley prometió un knockout temprano que nunca llegó. Por otro lado, Dana White reconoció el trabajo de Merab y fue algo crítico con Sean O'Malley. Después del evento declaró: "Se vio plano, no se vio rápido ni preciso hasta el último round". Dana también atribuyó parte del resultado a la inactividad de O'Malley y al ritmo incesante impuesto por Merab. Varios medios coincidieron en que la pelea fue una masterclass de lucha, pero no un espectáculo para el aficionado promedio, ya que Merab anuló completamente el estilo de Sean O'Malley, describiendo la actuación como dominante más que emocionante. Como combate técnico fue una actuación sobresaliente de Merab, quien ejecutó a la perfección su estrategia y desactivó por completo al campeón, pero no lo finalizó. Como espectáculo, considerando la enorme campaña publicitaria y las promesas de un knockout explosivo, muchos aficionados sintieron que el evento principal no estuvo a la altura del hype. Anderson Silva contra Demian Maia. En abril del 2010, la UFC tenía todo para hacer historia. La organización viajaba por primera vez a Abu Dhabi con el UFC 112, un evento histórico para la expansión internacional de la empresa. En la pelea estelar, el campeón de peso medio Anderson "La Araña" Silva defendía su cinturón frente a Demian Maia, considerado en ese momento uno de los mejores especialistas en jiu-jitsu del planeta. Sobre el papel, el combate era fascinante. Por un lado estaba el mejor striker de las MMA, un hombre que ya había destruido a Rich Franklin, a Dan Henderson y a Forrest Griffin, con actuaciones legendarias. Por otro lado, un grappler de élite, cuya misión era llevar al campeón al terreno donde nadie quería enfrentarlo, en el suelo. La UFC vendió el combate como un auténtico choque de estilos, pero lo que ocurrió terminó siendo exactamente todo lo contrario. Desde el primer minuto, Anderson Silva demostró una superioridad absoluta. Cada vez que conectaba parecía que podría terminar la pelea. Golpeó con jabs, rodillas, patadas bajas y contragolpes prácticamente sin recibir respuesta. El problema fue que nunca buscó realmente finalizar. En lugar de eso comenzó a bajar las manos, caminaba alrededor de Maia, le gritaba, lo invitaba a atacar, bailaba, hacía fintas exageradas. Incluso en varios momentos se quedó completamente inmóvil esperando una reacción del retador, mientras Maia intentaba desesperadamente encontrar la distancia para derribarlo. Silva parecía más interesado en humillarlo que en noquearlo. Los jueces le dieron la victoria por una decisión totalmente justa desde el punto de vista deportivo, pero el problema nunca fue quién ganó, fue cómo ganó la araña.
porque la expectativa era enorme. La UFC había promocionado el evento como el gran debut de la empresa en Medio Oriente. Era una cartelera histórica. Era el campeón más dominante del mundo y el rival parecía presentar el mayor reto de estilos posible para Anderson. Pero durante gran parte de los 5 asaltos el combate se convirtió en un espectáculo extraño. Simplemente Silva jugando con su rival frente a miles de personas que habían pagado por verlo pelear. Y los abucheos comenzaron incluso antes del último round. Y terminaron acompañando el final de la pelea. Dana White estaba completamente furioso. En la conferencia de prensa declaró una de las frases más recordadas de toda su carrera. I don't think I've ever been more embarrassed in the 10 years of being in this business. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿En serio, primo? Pero no quedó ahí. También reveló algo que jamás había hecho con otro campeón. Dijo que fue la primera vez que abandonó el octágono sin colocar personalmente el cinturón al campeón. En lugar de hacerlo, entregó el cinturón al representante de Anderson para que él mismo se lo pusiera, e incluso pidió disculpas públicamente a los aficionados por el espectáculo ofrecido en el evento principal. Silva terminó ofreciendo disculpas, reconoció que no había sido tan humilde como debía. Sin embargo, también aseguró que Maia le había faltado al respeto antes del combate, aunque también insistió que simplemente había dominado completamente la pelea y cumplió con su trabajo. Desde un punto de vista deportivo, no fue una pelea vendehumos. Anderson Silva ganó prácticamente todos los asaltos y dejó claro que estaba a varios niveles por encima de Demian Maia, pero desde el punto de vista del espectáculo terminó convirtiéndose en una de las mayores decepciones de la historia de la UFC. La organización prometió un choque épico entre dos de los mejores brasileños del mundo y en cambio recibieron 25 minutos de provocaciones, burlas y una actuación tan polémica que el propio presidente de la UFC salió a pedir perdón. Cuando hablamos de peleas vendehumo, pocas representan mejor este concepto, no porque Gall hiciera un mal trabajo, todo lo contrario, sino porque la UFC vendió durante casi 2 años el debut de una de las mayores estrellas de la WWE como si realmente estuviera en la lista para competir en la mejor liga de las MMA del planeta. Y el resultado fue exactamente el que muchos habían advertido desde el primer día. Tenía 36 años, no tenía ninguna pelea profesional de MMA, ni una sola, y aún así, la UFC decidió darle un contrato y promocionar su debut durante casi 21 meses, convirtiéndolo en una de las mayores campañas publicitarias de la época. La idea era sencilla: millones de fanáticos de la lucha libre pagarían por ver si una superestrella del entretenimiento podría convertirse en un peleador de verdad. El combate se realizó en el UFC 203, el 10 de septiembre del 2016, en Cleveland. Su rival fue un joven de apenas 24 años, con un récord profesional de 2-0, cinturón marrón en jiu-jitsu brasileño y que incluso había conseguido este combate tras llamar públicamente a CM Punk en el programa de Dana White, buscando pelea. Muchos pensaban que Gall sería un rival accesible, pero no pasó lo que creía el calvo. La pelea duró exactamente 2 minutos y 14 segundos y prácticamente nunca fue una pelea. CM Punk salió agresivo intentando presionar y Gall simplemente cambió de nivel, consiguió el derribo, pasó el control lateral, tomó la espalda, golpeó sin oposición y finalmente cerró un mataleón. Y CM Punk no tuvo respuesta en ningún momento. Esto parecía más un entrenamiento que una pelea profesional. Se consideró vendehumo porque la UFC intentó vender un sueño. Durante casi 2 años se habló del entrenamiento de CM Punk. Se grabaron documentales, entrevistas especiales, promos cinematográficas. Todo apuntaba a que estábamos viendo una transformación de una superestrella del wrestling en un verdadero peleador. Pero cuando sonó la campana quedó claro que existía una diferencia gigantesca entre entrenar artes marciales mixtas y competir en la UFC. Curiosamente, Dana White nunca criticó a CM Punk por su actitud. De hecho, lo elogió por tener el valor de haber aceptado un reto tan difícil. Sin embargo, años después, admitió indirectamente que la experiencia no funcionó como esperaba. Y tras la segunda pelea de CM Punk en UFC, Dana White confirmó que su etapa en la empresa había terminado. Oh shit, here we go again. Y desde entonces ha sido mucho más reacio a incorporar figuras provenientes de la lucha libre sin experiencia competitiva en las artes marciales mixtas. Por eso, casi una década después, esta pelea sigue siendo recordada como uno de los mayores ejemplos de una pelea que prometió cambiar la historia y terminó convirtiéndose en uno de los experimentos más controvertidos de toda la UFC. Bueno muchachos, antes de continuar, por favor suscríbanse,
Ayúdenme a seguir creciendo para crear más contenido así pues. Y seguimos. Un campeón invicto considerado el mejor striker de la UFC contra uno de los atletas más explosivos y temidos que ha pisado un octágono. Todo apuntaba a una guerra, pero terminó convirtiéndose en una de las peleas más criticadas de la era moderna. Era el evento principal del UFC 248, el 7 de marzo del 2020 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Israel Adesanya llegaba con un récord invicto de 18-0. Después de conquistar el cinturón al noquear a Robert Whittaker. Enfrente estaba el cubano Yoel Romero, un caso muy particular. Llegaba con marca de 13-4, pero había perdido 3 de sus últimas 4 peleas. Aún así, seguía siendo considerado el rival más peligroso de la división por su fuerza, su explosividad y la capacidad de cambiar una pelea con un solo golpe. La narrativa era irresistible. El mejor kickboxer del mundo contra uno de los luchadores olímpicos más temibles de la historia de la MMA. Desde el primer minuto quedó claro que algo no iba bien. Romero salió al centro del octágono y simplemente se quedó quieto, con la guardia alta, esperando. Israel comenzó a desplazarse por fuera buscando espacios, pero Romero nunca presionó. Durante varios minutos apenas ocurrió acción. Lo que parecía una estrategia para estudiar al rival se volvió en la dinámica de toda la pelea. Adesanya conectaba principalmente patadas a la pierna. Romero esperaba un error para lanzar un contragolpe explosivo, pero eso nunca llegó. Al finalizar los 5 asaltos, Israel Adesanya conservó el cinturón por decisión unánime. Los números reflejaban perfectamente lo que esta pelea fue. Israel conectó 48 golpes significativos de 132. Yoel Romero conectó apenas 40 de 89. No hubo derribos, no hubo knockdowns. El primer asalto tuvo únicamente 6 golpes significativos conectados entre ambos peleadores. Para un combate de campeonato de 5 rounds, era una producción ofensiva extremadamente baja. Dana White, como suele hacer cuando un evento principal no cumple las expectativas, fue muy directo. Right from the bell, he came out and just stood there with his hands up. Makes absolutely no sense whatsoever. I thought he was going to come out like a mad. Pero la frase que más llamó la atención fue otra. Dana reconoció que mirando hacia atrás, probablemente nunca debimos hacer esta pelea. Debimos esperar a Paulo Costa. Make you strong. Es una de las pocas veces en las que el presidente de la UFC admitió públicamente que el matchmaking pudo haber sido un error. No fue una mala actuación de Adesanya. Ejecutó un plan de pelea inteligente, mantener la distancia, castigar a las piernas de Romero y evitar los peligrosos contragolpes del cubano. Pero desde el punto de vista del espectáculo terminó siendo una de las mayores decepciones de la historia reciente de la UFC. La promoción prometía una guerra entre dos peleadores más peligrosos del planeta. Los aficionados esperaban fuegos artificiales, en cambio recibieron 25 minutos de cautela, pocos intercambios y apenas 88 golpes significativos conectados entre ambos. Un enfrentamiento con expectativas gigantescas que nunca logró estar a la altura de lo que prometía. La UFC había esperado casi 5 años para anunciar el regreso de su mayor estrella, Conor McGregor, y decidió hacerlo durante el International Fight Week, en el evento principal del UFC 329, enfrentándolo nuevamente contra Max Holloway, quien llegaba como una de las figuras más queridas del deporte. Se vendió el combate como el regreso del hombre que revolucionó las artes marciales mixtas y la oportunidad de Holloway para vengar la derrota sufrida en el 2013. Por fin veríamos otra vez una guerra entre dos leyendas. Sin embargo, toda esa expectativa se desplomó en apenas 69 segundos. Desde el inicio McGregor salió agresivo, intentando una patada alto con un salto, apoyó mal la pierna derecha y su rodilla simplemente colapsó de inmediato. El irlandés cayó al suelo, haciendo gestos de dolor. Intentó incorporarse, nuevamente lo intentó, pero rápidamente quedó claro que no podría continuar. El árbitro detuvo el combate y decretó la victoria por TKO para Max Holloway. Aunque prácticamente no hubo intercambio de golpes ni una verdadera pelea, para miles de aficionados que habían esperado 5 años el regreso de McGregor y habían pagado una entrada carísima, el evento principal terminó antes de empezar. Durante meses la UFC presentó el combate como uno de los eventos más importantes de la década, pero el desenlace fue una lesión fortuita que impidió que el espectáculo existiera realmente. En redes sociales aparecieron críticas, memes y burlas que aseguraban sentirse decepcionados por haber esperado tantos años para ver un combate que terminó en poco más de un minuto. Incluso comenzaron teorías asegurando que McGregor había llegado lesionado al evento o que fingió su lesión simplemente para cobrar su cheque, algo que el propio irlandés negó posteriormente. Después de la pelea, Dana White confirmó que la lesión era mucho más grave de lo que parecía inicialmente. En la conferencia de prensa declaró:
su rodilla está vuelta a mierda, explicando que todo apuntaba a una rotura del ligamento cruzado anterior y que Conor tendría que someterse a cirugía antes de pensar en un posible regreso. Dana también dejó claro que hablar de una próxima pelea no tenía sentido mientras el irlandés no completara su recuperación, descartando cualquier especulación sobre una fecha de retorno. Poco después, el propio Conor McGregor confirmó que el diagnóstico era aún peor de lo esperado. Reveló que había sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior y daños en el menisco, asegurando que necesitaría una larga rehabilitación antes de volver al octágono. También rechazó los rumores de que hubiera llegado lesionado al combate y explicó que la lesión ocurrió exclusivamente al aterrizar tras la patada. También mostró su desacuerdo con el resultado oficial debido a la forma en que terminó el combate. La pelea debió declararse no contest, ya que prácticamente no existió acción competitiva. Al final, Conor McGregor vs Max Holloway 2 quedará como una de las mayores oportunidades perdidas de la UFC, no porque fuera una mala pelea, sino porque nunca llegó a ser una. El regreso más esperado de los últimos años terminó reducido a 69 segundos, una grave lesión de rodilla y millones de aficionados preguntándose qué habría pasado si ese combate realmente hubiera tenido la oportunidad de desarrollarse. Esa enorme diferencia entre el hype construido durante meses y la realidad vivida dentro del octágono, precisamente lo que hace que muchos vayan a recordar esta pelea como una de las más vendehumos en la historia reciente de la UFC. Bueno parceros, si el video les gustó, no olviden comentarlo, suscribirse, darle me gusta. Comentámelo, conversámelo, comunicámelo, dialogámelo, manifestámelo, charlámelo, aclarámelo, decímelo, hacémelo saber, todo bien, todo yo, todo bacano, todo titino, todo elegante, si para la que sea, no que te llama, yo que no te quiero, no que me pida, que diga lo que diga. Nos vemos en el próximo capítulo.